Entonces, querida Janet, yo voy a hacer una introducción pequeñita y de ahí quedamos con usted para que por favor nos ayude a entender cómo es el proceso, ¿sí? Ok, Ya, miren. perfecto. Bueno, queridos Básicamente, coordinadores, muchas gracias por acompañarnos como siempre. En estas semanas que vienen vamos a tener un proceso súper interesante y súper importante dentro de la universidad. Este proceso es la evaluación de los profesores en el aula virtual. Eh, el proceso no está a cargo de la Dirección de Educación Virtual, del Centro de Educación Virtual, sino a cargo de la dirección del padre Hernán Hidalgo. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con ellos. Ellos ya tienen una matriz, tienen ya un proceso establecido y lo que queremos conversar con ustedes el día de hoy es cómo vamos a hacer la evaluación, los calendarios que tenemos y los parámetros que se van a llevar. Hay casos particulares, como siempre, medicina, que tiene una cantidad súper alta de docentes. Entonces, Javier, no sé si nos reunimos después de esta conversación para ver qué procesos tomamos con medicina para ver cómo avanzamos. Sí tenemos muy claro que es un área diferente, así que lo que vamos a hacer es tratar de dar los parámetros generales para todos y después conversamos sobre medicina, ¿sí? Querida Janet, te escuchamos entonces. Muchas gracias. bueno, mucho gusto reunirme con ustedes. Realmente un poco hemos estado conversando con Nancy en algunos aspectos de la evaluación. Sí, como ustedes saben, y ustedes son los que más han vivenciado este tema del componente remoto para la evaluación. Ha generado, bueno, un montón de cosas, ¿no es cierto? Temor, resistencia, frustración, luego ganas de aprender, todo, ha sido un poco de cosas. Entonces, a raíz de esto, trabajamos un poquito con Nancy, trabajamos un poquito con la Dirección General Académica, en el sentido de incorporar este componente de virtualidad en la evaluación, considerando que la parte virtual es una herramienta. ¿Sí? Ustedes pueden tener como centro de educación virtual muchos más parámetros, ¿sí? En la parte de puntualmente virtualidad, porque tenemos que ir avanzando y obviamente eso lo tenemos claro en todos los niveles. Tengan en cuenta que hemos trabajado con los decanos, hemos trabajado con la DGA, hemos trabajado internamente con la Dirección de Talento Humano, hemos trabajado con la Comisión de Evaluación, trabajamos con la Asociación de Profesores, con la PEPUSE, o sea, han sido muchos actores, obviamente, porque la parte de educación virtual ha topado muchos aspectos, ¿sí? Y no es una educación a distancia, es una educación presencial con elementos remotos, donde hubo un periodo de adaptación el semestre anterior y obviamente en este semestre, con los cambios que se dio al aula virtual justamente para mejorar la herramienta, se han dado un poquito de, en principio, resistencia. Ustedes han dado muchas capacitaciones, ha habido gente que se ha capacitado y obviamente se van viendo resultados, ¿sí? Básicamente, ¿qué se definió después de todos, de haber trabajado con estos actores? La evaluación de la parte docente, como ustedes conocen, tiene 4 componentes. Primero, la autoevaluación, después la coevaluación del par, un tercer componente de la coevaluación del directivo y finalmente la heteroevaluación que hacen los estudiantes, siendo el porcentaje más alto, ¿sí? Es del 40% y esta evaluación está definida por ley, ¿sí? Entonces, en el componente de autoevaluación se incorporaron ciertas competencias para la parte virtual. En la de coevaluación par se incorporaron estas competencias de educación remota, ¿sí? Queríamos que en el mismo formulario, para no generar otro formulario, se les dé un espacio a ustedes y un espacio al coevaluador par que evalúa proceso educativo. Sin embargo, tecnológicamente no fue posible y se creó un nuevo instrumento para ustedes, ¿sí? Los instrumentos se los remití a Nancy, no sé por qué no puedo abrir, me imagino que es por mi problema de carga de computador. Básicamente, miren, el peso de este instrumento es de un 5%, ¿sí? Es lo que va a valer y se han definido 5 competencias, ¿sí? Déjenme ver si al menos puedo leerlo porque no me deja aperturar documentos. Ok. Miren,
Entonces, en este componente les voy a compartir pantalla que me dejó un poquito mirar. Y no sé si lo pueden ver. Ya se está descargando. Ok. Perfecto, ya podemos ver. Listo. Entonces, miren, este es un instrumento exclusivo para ustedes. Ya están cargadas las matrices, ya les voy a dar la instrucción que también le mandamos a Nancy cómo accederían. Entonces, ¿qué vamos a ver? Básicamente, ¿qué pedían el área docente? ¿No es cierto? Que veamos los mínimos. Yo sé que ustedes quieren ver desarrollo, pero obviamente el desarrollo y la incorporación vamos a ir viéndolo, ¿sí? Sin embargo, pedían comportamientos mínimos. Entonces, ¿qué competencias se definieron? Uso de herramientas digitales de la plataforma o similares, con un comportamiento de conoce y utiliza la plataforma virtual con soltura y de manera proactiva. 2. Generación de recursos y estrategias en ambientes virtuales. Proporciona a los estudiantes recursos educativos en sus aulas virtuales, los mismos que propenden al desarrollo de la educación en comunidades de aprendizaje. Uso de herramientas digitales de la plataforma. Implementa herramientas y recursos digitales en el aula virtual. Creación y administración de espacios efectivos de comunicación. Evidencia manejo adecuado y de respuesta y comunicados en foros, mail o grupos y espacios de comunicación. Creación de procesos de evaluación, calificación y retroalimentación transparentes para los estudiantes. Evidencia procesos de evaluación y calificación con acciones como libreta de calificaciones. ¿Sí? Este puntaje, como ustedes pueden ver, es sobre 100. ¿Dónde se ha puntuado más alto? En la parte de recursos educativos y obviamente en la comunicación establecida con los estudiantes. Se consideró lo más importante en este momento porque es el medio de comunicarse. Sin embargo, el peso total de la evaluación es sobre un 5%, no más allá. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Miren, vamos a ver un poquito cómo quedan las tablas, ¿no es cierto? Miren, un poquito este es para que ustedes vean en perspectiva cómo está la evaluación, ¿no es cierto? En el ámbito docente, miren, tengo la autoevaluación con un 20%, la coevaluación que antes tenía un 20%, ahora el par evalúa sobre 15 y ustedes sobre 5. La coevaluación del directivo sobre 20 y la heteroevaluación del estudiante sobre 40, haciendo un 100%. Tengan en cuenta que en la parte de autoevaluación hay un 3% de componente de educación remota y en la del estudiante un 1.75 de la parte de educación remota. ¿Sí? Eso básicamente en términos generales. No sé si hasta ahí en cuanto al instrumento tienen alguna duda. Sí, ¿puedo preguntar algo? Claro, Javier, le escucho. Ok, Janet, una pregunta. Yo veo ahí, ¿le puede compartir nuevamente sus preguntas, por favor? Las Ok, preguntas que se ya van le a evaluar. comparto. Este momentito. ¿Lo puede ver lo puede ver Exacto, ya? sí, sí. Ok. A ver, sí es un poco complejo, ¿no es cierto?, de tratar de valorar un poco cada uno de los parámetros cuando la forma de valorar es siempre. ¿Qué es siempre? ¿Qué es frecuentemente? ¿Qué es ocasionalmente? Y la otra creo que es nunca. O sea, ¿a qué corresponde cada una de ellas? ¿Qué significa el siempre? ¿Qué significa frecuentemente? ¿Qué significa ocasionalmente? Porque de lo contrario se vuelve una valoración bastante subjetiva. Porque de pronto para mí, no sé, yo veo un aula así en forma general, digo, parece que frecuentemente, pero ¿qué es? O sea, ¿qué significa cada uno de estos parámetros? Eso por un lado. Ahí dice creación, había otra de creación el de la comunicación que valía 30%, que dice evidencia, manejo adecuado y de respuesta en comunicación en foros, mail o grupos en espacios de comunicación, ¿sí?
En muchas de las, por ejemplo, de las aulas, no se utiliza foros, por ejemplo, en ciertas asignaturas. ¿Por qué razón? Porque la metodología es completamente diferente. Y las formas de comunicación que realmente yo sé que está establecido que tenemos que comunicarnos a través del aula, pero la forma de comunicación más rápida y más efectiva que tiene el docente es a través de un grupo de WhatsApp. Entonces, no necesariamente, o sea, la forma de comunicación puede ser solamente a través del aula. Y el docente puede tener una excelente comunicación y los estudiantes de igual manera lo mencionan. Entonces, no sé, o sea, cómo se puede valorar esas partes, esa parte que está puesta ahí. No sé si alguien tiene alguna opinión, pero por lo menos sí veo un poco subjetivo o que se nos especifique bien qué significa cada uno de los parámetros. Si me permite ahí, querida Janet. Javier, tal como le comentaba en un principio, nosotros entendemos que hay variación en las clases, por eso ahí se pone la opción de comunicación en foros, mail o grupos de espacios de comunicación, no dice dentro de la plataforma. Y el objetivo de haber sido coordinadores, de haber hecho el seguimiento de estos profesores durante todo el semestre significa que tenemos conocimiento de cómo se está llevando el aula. Si yo digo conoce y utiliza la plataforma, si yo he seguido un aula que desde el principio he visto que no ha tenido contenidos, que me ha dado muchos problemas, yo tengo ya un parámetro ahí para colocar la información. Puede ser que el aula al final del semestre estuvo completa, pero yo sé como coordinador que esta aula no estuvo completa, que tuvimos que estar apoyando al profesor totalmente. O sea, hay un histórico que se ha levantado en base a los reportes que hemos hecho durante todo el semestre que nos permite tener criterios para poner aquí la información. El seguimiento, como usted dice, si yo encontraba en el aula que, yo que sé, entraba a un aula que estaba a mi cargo y verificaba que no había ningún espacio de mail o comunicación, yo ya me contacté con el profesor a preguntarle, ¿está en contacto con sus alumnos? ¿Cómo mantiene ese contacto? ¿Es efectivo o no? Ese seguimiento lo hemos hecho ya durante todo el semestre. Ok, entonces es en relación a, entonces ahí viene la pregunta, ¿no es cierto? Se distribuyó, porque yo he recibido correos, ¿no es cierto?, tal vez de docentes que no me corresponden, porque en el aula en medicina nos distribuimos por niveles. Entonces, cada uno de los coordinadores conocemos a nuestro grupo. Así Y es. como usted dice, Nancy, nosotros conocemos al grupo, pero no sé si esa distribución se hizo en base a cómo nosotros valoramos a los docentes durante todo este proceso de seguimiento. Porque si yo voy a revisar un aula que realmente no me corresponde, porque posiblemente fue tomado, no, o no sé cómo lo hayan realizado, ¿no es cierto? Si yo voy a revisar un aula que no es del nivel que yo he revisado durante este periodo de tiempo, vamos a tener un poco de problema. Cada coordinador tiene un grupo de aulas asignadas desde un principio del semestre. Si tiene algún cruce de algún curso en particular, eso lo podemos analizar internamente para ver a quién pertenece. Pero hemos levantado reportes a grupos específicos desde el inicio del semestre. Sí, Y pero lo mire, que pasa es que en el caso de medicina estaba yo solamente como coordinador, entonces mis compañeros no han enviado directamente el informe, sino que ustedes nos solicitaron enviar un solo informe. Sí, Entonces, el informe de los 5 compañeros lo hemos enviado, pero también hemos indicado en los correos electrónicos, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros a qué niveles le correspondía hacer la revisión. sí, por eso la división de evaluación, que por cierto le comento, Javier, vamos a analizar con Janet, me parece que es en esta misma semana, variaciones para la evaluación de medicina, porque entendemos que es algo diferente. Obviamente, cuando se haga esta evaluación, usted tiene un grupo de personas que le van a apoyar y la idea es que las personas tengan de alguna manera el histórico de diferentes cursos que han estado en su cargo para poder levantar estos reportes. Y obviamente, trabajar aquí en la evaluación. Ok. tenga en cuenta, Javier, a algo. O sea, es importante este contacto y este conocimiento que ustedes tienen de las particularidades de cada carrera. O sea, realmente la evaluación de ustedes es una evaluación par diferente. Es una evaluación par al aspecto del aula virtual, puntualmente. La otra parte de entrar a una clase es lo que están haciendo los docentes de que son coevaluador en la parte docente, ¿sí? Entonces, ellos se enfocan en el proceso educativo. Ustedes en este momento nos ayudan con la herramienta, ¿sí? Y obviamente, ¿hay estas particularidades? Sí. ¿Medicina es totalmente diferente? Sí, pero cada carrera tiene su particularidad, ¿sí? Entonces, dentro de esos parámetros, procuren, miren,
La evaluación es una evaluación. Ustedes ya estamos algunos semestres en evaluación, ¿sí? Algunos periodos en evaluación. Ustedes conocen que la evaluación es un instrumento que trata de estandarizar y trata de dar una medida general dentro de la diversidad que tenemos. Normado legalmente, sí, debemos cumplir. Entonces, en este momento hemos tratado de hacer una aproximación general. ¿Cumple al menos lo básico dentro de lo importante para esta carrera? Ok. ¿Sí? Entonces, básicamente, miren, es una evaluación corta. Sin embargo, dependiendo de la facultad, obviamente, ustedes tendrán una carga más o menos. En este sentido, Nancy nos había pedido esta reunión para poder solventar dudas. Déjenme mirar el chat. Creo que hay algunas. Ok, en todo el equipo. Respecto al tema del instrumento puntualmente, el peso que se le ha asignado, ¿alguna duda adicional? Solamente una preguntita, querida Janet. ¿Tenemos un tiempo? ¿Hasta cuándo podemos hacer esto? Fecha más A o ver, menos para miren, tener como referencia. Y los accesos, me imagino que nos explicas ahorita cómo van a ser, ¿cierto? sí, la evaluación, miren, está prevista que se termine el día que terminamos las clases, que es el 18 de diciembre, ¿sí? Sin embargo, no se acumulen, porque obviamente puede pasar lo que decía Javier, ¿no es cierto? Que a mí me toque alguien, porque en la matriz la incluyeron así, porque en la programación la incluyeron así, que no estaba previsto, de los que no nos dividimos y tenemos la especialidad y el conocimiento. Sí, nos pueden reportar esa novedad, se anula ese formulario, se le reasigna a la persona. Es la primera vez que hacemos esta evaluación con ustedes. Entonces, no dejen para último tiempo y hagamos el ajuste. ¿Sí? Entonces, tenemos hasta que se acabe. La idea es que todos estén evaluados. O sea, miren, no queremos llegar a un porcentaje de cumplimiento. Queremos tener la evaluación de todos los docentes a todo nivel, desde todos los ámbitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un instrumento de construcción, o sea, es un instrumento de mejora. Y obviamente en esta época compleja en la que el semestre anterior no pudimos evaluar, por un montón de circunstancias, incluso a nivel tecnológico, entonces ahora es necesario que lo hagamos. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros habíamos mandado, les voy a compartir las instrucciones, el protocolo de instrucciones, para que ustedes puedan evaluar, ¿sí? Este instrumento lo tiene Nancy en este momento, entonces. Miren, ustedes en el caso de esto, en el caso de los coevaluadores, no necesitan utilizar grabaciones, necesitan evidenciar que las grabaciones están en las aulas virtuales. Entonces, grabaciones no aplican, ¿sí? Obviamente, cuando hay estudiantes, igual no es el caso, se les puede decir a los docentes que tomen los 10 minutos iniciales para hacer la evaluación. Cartas de compromiso que se establecen para los coevaluadores. En el caso de la coevaluación par, se pueden entregar a fin de semestre. Miren, aquí tengo un link, espero que no se caiga mi sistema, ¿no es cierto? Donde ustedes está el acceso a la plataforma de Saxes. Cuando requieren apoyo por primera vez y igual tenemos un apoyo a estos correos electrónicos. Ustedes, siendo docentes, han hecho la evaluación, ¿sí? Han hecho su autoevaluación, han evaluado a sus directivos en el caso que les haya tocado. Entonces, el proceso básicamente es el mismo, ¿sí? Entonces, vamos al link. Déjenme ver si me deja. Y les comparto. Listo, les voy a compartir esta pantalla. Entonces, miren, cuando ustedes acceden al link, ya les voy a compartir en el chat. Ustedes acceden a esta, ¿no es cierto? Para
en la parte de empleados y para la parte de evaluación docente. Tenemos el tutorial y ¿sí? Exactamente con video y con manual. Ahí sí, no sé si se me cargue. ¿Ok? Y ahí sí, discúlpenme que Marianela iba a estar, todos mis videos se ven en verde y solo tengo sonido. Y es parte de la carga que tengo el problema en la computadora. Entonces, miren, ustedes ingresan al Saxes como han hecho sus evaluaciones, hagan por favor su autoevaluación los que son docentes y les van a aparecer en pendiente las evaluaciones que deben hacer. Primero revisen a quienes les tocan, por favor, para que no vayamos a tener ese inconveniente de Javier. Si tuvieran el inconveniente, por favor, en coordinación con Nancy, decir, sí, Nancy debe conocerlo, hacemos el ajuste en las matrices, obviamente, ¿sí? Ustedes pueden evaluar, obviamente, con la objetividad del caso, lo que conocen en este semestre, lo que ustedes han visto, ¿sí? ¿Cuál es? Y ahí pedirles un favor muy especial que se habló en los diferentes foros. Algunos decanos de una manera muy positiva, otros muy preocupados. Algunos aspectos en cuanto a los coordinadores del CEP. Primero, muchos muy agradecidos por ese rol tutorial que ustedes tienen en las facultades, ¿sí? Que obviamente dentro del tiempo, que a veces es muy corto, porque hay algunos decanos decían, miren, mi coordinador del CEP tiene tantas aulas que ni siquiera avanza con las aulas, menos aún puede dar una tutoría, ¿sí? Y obviamente trataban de buscar una solución para eso. Pero primero, agradecerles el rol de tutores que ustedes han hecho en la facultad, después de pedirles que si ese rol puede seguirse mejorando, muchas gracias, es una inquietud de todos a nivel de autoridades. Otro tema que un poquito vayan al hecho de que tenemos diferentes generaciones en lo que es docentes, ¿sí? Y obviamente los docentes que tienen muchos más años en la universidad, la parte tecnológica no nos es tan familiar, ¿sí? Entonces, obviamente toma más tiempo. Y considerar estas diferencias de contenidos, diferencia de pedagogía por asignatura, por los contenidos que se deben impartir, las carreras son diferentes, ¿sí? Entonces, obviamente con esa apertura para que ustedes puedan evaluar la herramienta, la utilización de la herramienta y se manejen acciones de mejora con los docentes que ustedes vean que no avanzan posiblemente al ritmo que sería el deseable, ¿no es cierto? Porque ya es nuestro segundo semestre y entiendo que el próximo semestre lo más seguro es que sigamos bajo esta modalidad, salvo ciertas asignaturas puntuales que entendería que son en arquitectura y medicina que van a ser ciertos proyectos piloto, ¿no? Básicamente por las características propias de la asignatura. Entonces, eso fundamentalmente, no sé si tiene alguna otra inquietud. Yo una aclaración chiquita nomás, querida Janet. Con todo este magnífico equipo, nosotros logramos hacer un seguimiento desde la primera semana de clases, de tal manera que hay muchos profesores que han recibido capacitación y acompañamiento de manera permanente. Tuvimos de las 5.200 clases que están abiertas ahorita en plataforma, tenemos menos de un 2% de aulas con problemas. Esas aulas con problemas han sido identificadas, en nuestros reportes los llamamos casos críticos, han sido contactados los profesores, apoyados, hemos trabajado con ellos en la posible, tenemos muy pocos casos excepcionales de profesores que no realizaron cambios y estos casos críticos están en conocimiento de los decanos para que ellos nos puedan apoyar a ver qué se podía hacer con estos casos. Los compañeros han hecho un proceso de acompañamiento, un proceso de apoyo para los docentes y esto nos ha permitido que tengamos una cantidad mínima
mínima de aulas que no trabajaron, por decirlo, que están o sin contenidos o con contenidos mínimos o desorganizados, pero el resto de las aulas creo que la mayor parte, yo he recibido comentarios por decanos, por el rector y por varias autoridades respecto al trabajo excelente que ha hecho este grupo de coordinadores y también los profesores. Tenemos muy pocos casos críticos, salvo en medicina, que obviamente es la excepción que tenemos que ver cómo manejamos las evaluaciones. Solo eso nada más, gracias. Ok, o sea, miren, un poquito eso, ¿no? Realmente una figura preponderante en esta época y más en este segundo semestre donde se dieron los cambios a las aulas, obviamente ya con una condición de este tipo de educación establecida, ¿no? Y que obviamente el próximo semestre incluso he escuchado que hablan del próximo año, seguirá utilizando y posiblemente habrá asignaturas que se queden en esta modalidad, porque obviamente esa flexibilidad se está analizando, ¿no es cierto? Habrá asignaturas que por sus características propias resulta más conveniente darlas así, por mil y un temas, ¿sí? Entonces, obviamente, la universidad se vio abocada a tener esta flexibilidad y esto se está considerando en los programas. Entonces, más bien, agradecerles, pedirles su colaboración en este proceso. Sé que es una carga adicional y sé que es una carga adicional grande, más en las facultades que son grandes, ¿sí? Donde tienes muchos docentes, muchas aulas y obviamente la revisión toma tiempo. Yo, por mi experiencia en la Facultad de Psicología, el día de ayer, nos pasó la decana un reporte, más bien muy contenta de los resultados en aula virtual. Me pareció muy gráfico el tema en el sentido de que agradeció a todas las personas y evidenció que sí, que hay utilización de las aulas bastante completa y o sea, más bien ese proceso ha ido en ese sentido, ¿sí? ¿Alguna inquietud puntual? Porque yo pienso que más bien ya en la utilización de la herramienta como tal, ustedes van a tener dudas, pero es un proceso bajo el mismo esquema que hemos hecho siempre la evaluación, solamente que en este momento ustedes tendrán la evaluación de las aulas que tienen a cargo, ¿sí? No van a tener un contacto con el docente, obviamente van a ver su aula, ustedes no tienen el contacto con el docente, sino que evalúan su aula de la manera más objetiva posible. ¿Cómo logra ser objetivo en una evaluación? Y un poquito les invito a eso, ¿sí? Vayan a los hechos o a las evidencias. Es como en la retroalimentación que ustedes me imagino que habrán tenido la oportunidad de hacer con los docentes. Tú no le dices, es que tú no sabes, o con los estudiantes, ¿sí? O es, sí, tú vas al hecho de que tú estás evidenciando que en tal actividad te falta esto, ¿sí? En la actividad tal, en este recurso no se ha utilizado esto y puedes hacerlo de esta manera, te ayudaría a hacerlo de esta manera. Entonces, vas a los hechos, no a las personas. Y eso ayuda mucho. Ustedes van a ir a la evidencia y la evidencia son las aulas, ¿sí? Y obviamente lo que decía un poco a Javier, ¿cuándo sé que es siempre? ¿Cuándo sé que es frecuentemente? Miren, por ejemplo, en algunas materias de psicología que estén en los foros puede ser siempre, en otras no. Pero ustedes al haber tenido este recorrido semestral ya tienen una idea de lo que es común en esa asignatura, ¿sí? Entonces, obviamente, miren, la evaluación viene de un sujeto a otro sujeto y parte de eso hace que sea subjetivo. Sin embargo, vayamos a la vez de evidencias y tratemos de limitar esa subjetividad. Además, ustedes habrán visto casos que pasaron de no tener ningún conocimiento a hacer cosas en el aula virtual que posiblemente para una persona con mucho conocimiento es algo fácil, pero una persona que no hacía nada y que ahorita maneja el aula virtual como una herramienta de clases, comunicación y manejo de trabajo con los estudiantes es bastante bueno. Esa consideración de evolución y crecimiento y desarrollo del aprendizaje también ténganlo en cuenta al revisar. El periodo de evaluación termina el viernes, termina en diciembre. El viernes 18 de diciembre es el último día es el último día que nosotros tenemos con los estudiantes. Miren, nosotros...
Si me permites un segundito, queridos coordinadores, no vamos a tener entrega de reportes durante el tiempo que se puedan tomar para revisar las aulas. Ya hemos acompañado, hemos mandado comunicados, hemos estado con los profesores durante todo este periodo. Durante estas 2 semanas que ustedes van a trabajar en este proceso, no vamos a pedir reportes. Probablemente hagamos uno al final para ya entregar a los decanos como se ha hecho durante todo este periodo, pero para que este proceso pueda ser mucho más manejable en tiempos, no va a haber entregas las siguientes 2 semanas. Sí, solo eso nomás, querida Janet, gracias. ¿Nos escuchas, querida Janet? Creo que ya le sacó el sistema. No, no está. Janet ya se nos fue. Debe estar ingresando nuevamente. Bueno, Perdón, ¿puedo preguntar algo, Nancy? Por supuesto. Sí, justo para eso es el espacio, Babri. Cuéntanos. Número 1, este viernes sí enviamos y después ya tendríamos tiempo hasta algunas semanas para enviar el reporte, ¿no es cierto? Sí, este viernes ajá. sí. Este viernes sí, porque eso es lo que estaba planificado. Desde este viernes tenemos las 2 semanas para hacer la evaluación. Por otro lado, entré a Success Factors y no está habilitado. ¿Cuándo nos van a habilitar? Porque también tengo bastantes profesores, ya. hasta más que en medicina. Vamos a estar en contacto con la Catita, les va a estar mandando mensajes de manera permanente. La idea era que hagamos el anuncio hoy, la capacitación y que habilitemos desde el día de mañana. Entonces, yo voy a conversar con Janet para que esto se habilite lo más pronto posible y les comunicamos enseguida a ustedes. Ya, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Tenemos más preguntas? Sí, buenos días. Buenos días con todos. Carlitos, buenos días. ¿cómo le va? Cuéntenos. Tengan la gentileza. Entonces, para ir definiendo, tenemos el informe este viernes, que sería el último informe antes del informe final, ¿no es cierto? Sí, ajá. Sí, ya, de ahí el viernes 18 tenemos que, hasta el viernes 18, la evaluación de nuestra parte como SED para todos los compañeros docentes. Yo, igual que la compañera que me antecedió en la palabra, yo ya tengo cargado todo en el Success Factor, pero tengo un problema, tengo duplicado algunos docentes. ¿Con quién me comunico? ¿Con usted o con Janet? Ahí directamente sí, con Janet o con Marianela. Cualquiera de las dos están a cargo del proceso de evaluación. Póngame un correíto, por favor. No hay respuesta pronto, enseguida nos comunica a nosotros y le apoyamos en el proceso, pero ahí va a estar ahí. Janet, ¿ya estás con nosotros? Ya estoy de nuevo por aquí. Perfecto. Teníamos unas preguntitas técnicas que queríamos conversar. Nos dicen una compañera que ya quiere ingresar a Success Factor, pero que está todavía bloqueada. Ya está lanzada. Miren, nosotros cuando ustedes lanzamos al último, sí, porque era un instrumento que nos íbamos a reunir, pero ahorita ya deberían todos tener acceso. Si está bloqueado, por favor, póngame en un correíto. ¿Sí? Ya. Querida Janet, todas las implicaciones técnicas, por ejemplo, un compañero tiene duplicado ciertas docentes, todos estos inconvenientes técnicos se contactan directamente contigo, ¿no es cierto? Sí. Ya, por favor, tu mail para que nos pongamos en contacto ya. Ahí está el mail ya de Janet para que le podamos contactar, ¿sí? Perfecto. El link también, Catita, en el documento que teníamos nosotros para los compañeros coordinadores están los links y todo el proceso. ¿Tienes tú? Ahí está el link también. Sí, Nancita. Ya, pero les vamos a enviar de todas maneras el documento para que tengan ahí, es justo lo que acabamos de leer con Janet. Hoy al mediodía, Catita les envía todo ese documento para que tengan como referencia, ¿sí? Perfecto. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Yo creo que no. Entonces, perdón, sí, Nancy, yo tenía una pregunta. Andrés, sí, bueno, ya se respondió un poco porque justamente yo recibí la invitación para evaluar solamente a 5 docentes, pero tengo en mi lista más docentes, entonces asumo yo que tal vez hubo una confusión con los docentes de la escuela o de la facultad, entonces eso tendríamos que reportarlo, ¿no es cierto? Todavía podemos hacer directamente con Janet para que lo puedan revisar juntos. Andrés, posiblemente usted tuvo en sus otros roles, les llegó la invitación a evaluar, entonces posiblemente tenía su autoevaluación y tal vez la coevaluación de algún par en el ámbito docente.
pero el momento que se lanzó, ahorita ya es todo lo que es como coordinador del CEP. Entonces, ahora, en este momento ya están lanzadas completas. Entonces, ya le deben aparecer. Y si no le aparecen, ahí sí, por favor, un correíto. Y justo tengo yo justamente la autoevaluación, la evaluación al coordinador de carrera y también como coevaluador par de docencia sí tengo. Pero aparte de esos me llegaron, justamente ayer me llegaron los de como coordinador de aulas virtuales, digamos, pero solamente me llegaron 5, pero yo tenía más docentes a mi cargo, entonces tengo que coordinar con las otras personas de la facultad a ver si es que hubo un error o si tengo que seguir esperando, digamos, pero bueno, eso quería saber si está arreglado. Y enviarle tu información a Janet para que ella también pueda ir revisando y saber qué pasa allá. Sí, eso nada más. Y poder revisar las matrices internas, ¿no? Si nos toca reorganizar entre algunos de ustedes, si están divididas la función por el tamaño de las facultades. Ok, gracias. Nacita, yo tengo una pregunta. No tiene mucho que ver con esto, pero sí tengo una inquietud. Para el próximo semestre, ¿es posible que ustedes sigan considerando nuestra participación como observadores debido a que ya tenemos experiencia, ¿no es cierto? Igual, ¿cómo se va a designar eso? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo tenía 8 horas para la Facultad de Ciencias Humanas, pero vi que me bajaron a 2 en mi programación y que ahora ya no coordino todo Ciencias Humanas, sino una carrera. ¿Eso está bien? ¿Así se nos va a manejar a futuro? Sí, o sea, ahí, querida Monse, la petición del rector en una reunión a los decanos fue que se asigne coordinadores con 8 horas a cargo. Entonces, es un trabajo súper fuerte como para hacerlo solamente en 2 horas y no se ha cambiado esa solicitud, esa fue la que pidió el rector. Entonces, si tenemos casos donde se está asignando menos horas, por favor, mándame un mailcito para coordinar yo directamente con los decanos porque no podemos bajar la carga. Solamente para comentarles, el señor rector en una reunión que tuvimos la semana pasada me comentó que incluso si regresamos a la normalidad, las clases tienen que estar estructuradas en ambientes virtuales de manera adecuada. O sea, esto queda ya para siempre y ahí el apoyo suyo es estratégico para nosotros. Claro, porque a mí, eso te digo, o sea, no está oficial, pero de lo que me enteré es que en Ciencias Humanas dividieron la coordinación de las escuelas para 3 profesores, 1 yo y 2 profesores más. Y solo me pusieron 2 horas porque solo voy a estar a cargo de 10 profes, algo así. Ah, bueno, entonces ahí sí hay una distribución. Lo que se pide es un coordinador un coordinador por facultad que tenga 8 horas. Si en este caso se divide en 3 y seguimos con las 8 horas en total y la cantidad de profesores no es muy alta, se puede manejar, porque la idea es que podamos hacer un seguimiento y acompañamiento como lo hemos hecho. Ya, entonces sí está bien que se haya dividido en 3 personas. Sí, porque tienes más personas, pero menos carga, pero todas siguen con el seguimiento de los profesores, eso es lo importante. Ya, entonces no sería 1 por facultad, sino en mi caso 3 por facultad de Ciencias Humanas. Claro, porque ya es una distribución. Internamente lo que el decano recibe es un reporte de sus coordinadores cubriendo a todos sus docentes con 8 horas. Perfecto. Si ya son 3 o 2, algo similar de lo que nos pasa en medicina también, ¿sí? Ya, muy bien. Perfecto, muchas gracias, Monse. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Yo creo que no. Entonces, querida Janet, vamos a estar en contacto contigo de manera permanente. Catita también les va a mandar el documento y cualquier caso crítico o problema que tengan, estamos para apoyarles, tanto desde el área de Janet como la nuestra, ¿sí? Perfecto. Sí, más bien, muchas gracias por la ayuda. O sea, la verdad, sabemos que es una tarea adicional. Aparte de la adicional que lo hacen con el CEP, es una tarea adicional esta evaluación. Tengan en cuenta un poquito que la idea es mejorar. Y este proceso ha sido difícil y ha sido un poco crítico, pero ayuda obviamente a lo que comentaba Nancy, ¿no es cierto? Las aulas deben estar estructuradas bajo cualquier modalidad, ¿sí? Posiblemente con unos criterios ya más apegados a la especificidad de cada carrera, de cada escuela, pero obviamente deben existir con una estructura adecuada. Y más bien, muchas gracias por su apoyo. Querida Janet, a ti muchas gracias, compañeros. Estamos atentos a cualquier necesidad y que tengan un lindo día. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.